Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 434, El sabor del poder. La persona que detuvo el carruaje de 4 caballos de Alfonso, adornado con pan de oro, era el jefe de la guardia que custodiaba la puerta principal del Palacio Carlo. Con 9 guardias apiñados detrás de él, mirando nerviosamente a su capitán, abrió la boca con cautela. Su propia voz carecía de convicción. Lo siento mucho, Alteza. Hubo una orden estricta de arriba de que todos, sin excepción, incluso los acompañantes de su Alteza, debían ser revisados. Las palabras del jefe de la guardia contenían varias pistas. La frase «los acompañantes de su Alteza» en lugar de «los acompañantes de cualquiera» significaba que la persona que le dio la orden había señalado directamente a Alfonso. Además, si hubiera sido una orden de León III, habría proclamado el nombre de su Majestad con orgullo y dignidad. El hecho de que se refiriera a un simple superior, en lugar de a su Majestad el Rey, implicaba que era alguien de alto rango, pero no el rey. Solo había una persona que cumplía todas estas condiciones. El príncipe Alfonso murmuró apretando los dientes. Rubina. Al escuchar esas palabras, el jefe de la guardia pensó que la palabra omitida era duquesa. Sin embargo, la realidad siempre es más dura que la imaginación. Lo que Alfonso realmente se contuvo de decir fue, esa mujer finalmente se ha vuelto loca. De todos modos, el jefe de la guardia no refutó las palabras del príncipe y bajó la cabeza. Era una tímida admisión de que era obra de la duquesa Rubina. Alfonso respiró hondo para no levantar la voz. ¿Qué culpa tenía ese jefe de la guardia? Si fuera el capitán de la guardia, tal vez, pero incluso si lo fuera, sería muy difícil oponerse a Rubina. Esperar que un simple jefe de la guardia desobedeciera las órdenes de la duquesa Rubina era una expectativa excesiva. Además, Alfonso no tenía nada que ocultar. Lo que llevaba al palacio no eran asesinos ni explosivos, sino simplemente una pareja para el baile. Tampoco estaba introduciendo de contrabando veneno como otros. El príncipe Alfonso suspiró profundamente y abrió la cortina del carruaje. Mira. Chasquido. La cortina de la ventana, hecha de terciopelo de la más alta calidad, se deslizó hacia un lado. El jefe de la guardia parpadeó sorprendido por la lujosa tela que nunca antes había visto, y Ariadne entrecerró los ojos ante la repentina luz del sol. Alfonso, conteniendo al máximo su irritación, dijo con paciencia. Solo somos la condesa de Mare y yo. El interior del carruaje era lujoso y espacioso. Aparte de los cojines para los ocupantes, no había otros objetos y no había espacio para que alguien se escondiera. Con esto, deberían haber entendido. Alfonso inmediatamente bajó la cortina y estaba a punto de ordenar al carruaje que partiera. Pero los guardias que bloqueaban el paso de los caballos no se movieron. El ceño del príncipe se frunció. Lo siento mucho, pero... El jefe de la guardia abrió la boca con vacilación. La condesa Ariadne de Mare no puede entrar. La duquesa Rubina acarició sus labios con un largo abanico de plumas de pavor real. Esa mujer... ¿Su hermanastro era un traficante de drogas? Originalmente había escuchado una historia complicada de que era su hermanastro, pero que en realidad no lo era, pero la duquesa Rubina no era de las que se preocupaban por los detalles. Su madre era la amante del cardenal, y los otros hijos que tuvo esa madre son hijos del cardenal. Así que Rubina concluyó a su manera que era algo parecido a un hermano. Por eso ella planeó toda la situación bajo la suposición de que Hipólito era el hermano de Ariadne de Mare e Isabella de Mare. Los parientes de un criminal buscado no deben entrar al palacio. Oh no, de ninguna manera. Y este era el sabor del poder. La capacidad de ignorar pequeños errores y hacer que las cosas avancen sin problemas. Si la duquesa Rubina hubiera sabido del caso de magia negra del cardenal de Mare, lo habría explotado con más entusiasmo que nadie. Cuanto más elaborada fuera la estratagema, con o sin poder, y cuanto más digna fuera la causa, mejor. Sin embargo, afortunadamente la Santa Sede había impuesto un estricto silencio sobre todo lo relacionado con la magia negra, y Rubina no estaba al tanto de las noticias. Para enterarse de las noticias, uno necesita amigos.
La duquesa no era una persona con grandes habilidades sociales para hacer amigos por su encanto personal, y no hacía muchos años que había alcanzado la posición de única anfitriona del palacio, lo que le permitía hacer amigos por los beneficios que podía ofrecer. Por eso a menudo actuaba o se encontraba en situaciones impropias de su posición. Incluso ahora, en lugar de ser la primera en enterarse de las noticias, simplemente se preguntaba por qué el cardenal de Mare había sido destituido en la elección papal. Sin embargo, el caso del tráfico de drogas de Hipólito de Mare era un hecho conocido por todos. Esto era perfecto como justificación para Rubina, cuyo estilo era el de presionar de forma contundente y sin rodeos. Casualmente, hacía unos días se había emitido una orden de búsqueda tardía. La semana pasada, el hijo mayor de la familia Morosini, uno de los pilares de San Carlo, falleció. Fue debido a los síntomas de abstinencia. Después de que se cortara el suministro de tabaco de Paguac, sufrió agonía y al amanecer, subió a la torre más alta de la mansión Morosini y se arrojó al jardín de su casa. San Carlo se conmocionó. El hijo de una de las familias más nobles había tomado una decisión que la Iglesia nunca permitiría. El mayor problema era que San Carlo estaba lleno de hijos de familias nobles que sufrían síntomas similares. El conde Morosini no se quedó de brazos cruzados. Las otras familias cuyos hijos estaban adictos al tabaco de Paguac también alzaron la voz, exigiendo que Hipólito de Mare fuera capturado y sirviera de ejemplo. León III no era de los que dejaban pasar una oportunidad de lucirse sin gastar dinero. Como el cardenal de Mare ya había caído en desgracia, no había necesidad de preocuparse por él. Incluso si le quedara alguna influencia, la familia de Mare ya había cortado lazos con Hipólito. Esto era equivalente a una declaración de que se desentendían de los asuntos de Hipólito. León III, sin nada que lo detuviera, emitió con alegría una orden de búsqueda nacional para Hipólito de Mare. Cualquiera que regrese a San Carlo con la cabeza de Hipólito de Mare recibirá una recompensa de 50 ducados. Cuando se tiene poder no se conoce su dulzura, pero cuando se pierde, se experimenta la amargura. Este era el anuncio que habría salido como Hipólito, el hombre de San Carlo, si el cardenal de Mare no hubiera caído en desgracia. Además, el poder también encubría actos mezquinos. Al principio el rey ofreció una mísera suma de 5 ducados, pero el conde Morosini se ofreció a complementar con 45 ducados de su propio bolsillo, lo que elevó la recompensa total por la cabeza de Hipólito a 50 ducados. Este hecho era un secreto a voces. De todos modos, Rubina disfrutó de la situación. Esos dos son parientes del criminal de Mare, ¿cómo se atreven a pensar en entrar al palacio? Clemente de Bartolini, sentada respetuosamente frente a la duquesa Rubina, no pudo ocultar la sonrisa en sus ojos. La inclusión de Isabella en esto fue obra de Clemente. Para ser exactos, Clemente había sacado a relucir el caso de Hipólito de Mare para apuntar a Isabella, y la duquesa Rubina había incluido a Ariadne de Mare. Reírse a carcajadas ante la situación en la que las hermanas de Mare estaban a punto de ser expulsadas de la entrada del baile del palacio era un fracaso para una joven noble educada para ocultar sus emociones descaradas. Pero Clemente sentía que no importaba. Desde que vio a Isabella tocar a Di Pascal, Clemente no veía nada más. La duquesa Rubina, que nunca había recibido una educación como joven noble, no tenía nada que la detuviera. Ella se había incorporado a la sociedad noble como la esposa de alguien, y ese puesto no era el de una esposa legítima, sino el de una amante a la que nadie exigía dignidad. La Rubina cruda gritó con arrogancia. Deberían estar agradecidas de que su mansión no sea registrada de inmediato, y hablan de entrar al palacio, ¿tiene sentido eso? Así es, así es. Débora, a una dama de compañía de origen noble de bajo rango que había adoptado la sumisión incondicional como su lema de supervivencia, asintió apresuradamente. Si Rubina hubiera tenido autoridad policial o judicial, realmente habría registrado la mansión. Lamentablemente a su hijo le habían quitado el título de comandante en jefe con autoridad sobre la guardia debido a Ariadne de Mare. Aunque fue León III quien se lo quitó, Rubina lo pensó de todos modos. Maldita perra. La villana que había intentado seducir tanto a su hijo como a su marido. León III todavía no podía ocultar su expresión de incomodidad cuando se mencionaba a Ariadne de Mare. Si le preguntaras a alguien que no sabe diría, no le gusta, así que no importa, ¿verdad? Pero la duquesa Rubina, que había pasado por todo tipo de dificultades, lo sabía. No poder ser indiferente significa que eres consciente. La conciencia no se aplica a lo que no se valora.
¡Qué descarada! Además, esta sirena de la vida real había pescado el pez más grande de San Carlo. Era Alfonso de Carlo. El príncipe Alfonso de verdad adoraba y besaba a esa mujer, una condesa de origen plebeyo que había ascendido rápidamente de la nada. ¿No estará usando alguna poción de seducción? Molestar a Ariadne de Mare también significaba desprestigiar al príncipe Alfonso. De todos modos, tengo que aplastar esa semilla por completo. Si la duquesa Rubina hubiera sido más inteligente, habría buscado un escándalo de la condesa de Mare antes de mostrar su desaprobación, pero ella, que era obstinada y directa, decidió hacer lo que podía. Aplastar a la condesa para que no pudiera poner un pie en la alta sociedad. Como la autoridad más alta del palacio, tengo la responsabilidad de mantener la disciplina. Rubina tenía la autoridad para gobernar el palacio. Quien era invitado a los bailes también solía ser su prerrogativa, pero esta vez el rey León III se había comportado de manera extraña y no pudo intervenir. Pero, ¿qué importa si la invitó? Se la puede detener en la entrada. León III claramente tenía malos sentimientos hacia Ariadne de Mare, así que no diría nada si Rubina molestaba un poco a esa descarada. Si eso significaba molestar a su propio hijo legítimo al mismo tiempo, incluso podría alegrarse, poniendo excusas ridículas. ¿Quién podría haber imaginado que esa mujer se colaría en el palacio con Pawak escondido entre medio de su falda? Era una excusa improvisada, pero una vez que la dijo en voz alta, sonó bastante bien. Clemente asintió con los labios fruncidos. Débora, aunque movía sus ojos inquietos de un lado a otro, aplaudía repetidamente como un mono. La duquesa Rubina, con estas dos a su lado, sonrió con aire triunfal. Si quiere entrar, que se someta a un registro corporal. De repente, como si se le hubiera ocurrido una buena idea, entrecerró los ojos. La joven condesa, siendo registrada minuciosamente por guardias masculinos hasta el interior de su falda, a la vista de todos en la puerta del castillo. Sería muy divertido. Nosotros, vamos a ver. Hipólito, que había causado un gran problema sin saber nada, había puesto en apuros a la hermana biológica de San Carlo, o a alguien que ni siquiera era su hermana. Sin embargo, él mismo, dejando atrás todo este alboroto, se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Por fin, el reino de Salamanta. Después de cruzar la frontera con dificultad y la montaña de Prinoyac, llegó aquí después de innumerables esfuerzos. Creí que iba a morir. Mientras Hipólito murmuraba, enderezaba su espalda encorvada y subía a una roca en el camino de la montaña, algo rozó su oído. ¡Pium! Era una flecha. Esta vez no solo rozó su oído. Un tercio de su oreja derecha había desaparecido. ¡Mierda! La sangre empapó la mano con la que se cubría la oreja.